Hola queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí en este canal MIEI, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, un ministerio según el preterismo pleno. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos aquí en Viña del Mar, Chile. Esta tarde traemos un mensaje titulado Tiatira y Filadelfia. Vamos a hablar un poco sobre esta iglesia, que es el recado que el Señor le envió a través del apóstol Juan para que ellos se preparasen. Que vamos a ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y el versículo 11, dice lo siguiente: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ese es el mensaje que el apóstol Juan recibe directamente de Jesús para enviarlo entonces a la iglesia, a las 7 iglesias de Asia Menor, pero específicamente hoy vamos a hablar sobre la iglesia de Filadelfia y Tiatira. Así que es un pedido del Señor muy interesante a la iglesia de Tiatira y a la iglesia de Filadelfia. Haremos entonces un análisis de ambas iglesias del primer siglo. Cristo les pide que permanezcan firmes hasta su regreso, hasta su segunda venida, perseverando hasta esa gran manifestación que tuvo él allí en el año 70, y que perseverasen entonces para que esa manifestación vendría en gloria. Eso significa que en gloria significa que es espiritual y no es físico. O sea, el Señor no vino físicamente, nadie lo verá físicamente. ¿Por qué? Porque Él vino allí en espíritu. Y eso ocurriría próximamente. Por eso que en Apocalipsis 3:11, lo vamos a repetir, le dice a los hermanos de la iglesia de Filadelfia: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes y que ninguno tome tu corona. ¿Ya? Así que este libro nos enseña que también a los hermanos de Tiatira, en el capítulo 2 y el versículo 25, dice: Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Eso está escrito en la Reina Valera 1960, la Biblia, la palabra de Dios. Así que vemos aquí que son dos iglesias que recibieron también este mismo recado del Señor, y esto fue antes de su venida allí en el año 70. Los hermanos de Tiatira y los hermanos de Filadelfia recibieron entonces esta ordenanza del Señor para ellos retener firme. Ahora, la frase retener, como dice aquí, retén o retenéis, en griego llegaríamos a dos posibles conclusiones. No hay alguna forma de llegar a otras. Solamente estas dos en griego. Al llegar las dos conclusiones, primero, tendríamos que entender que Cristo mintió cuando Él pidió a esas iglesias que perseverasen firmemente, diciendo: He aquí yo vengo pronto, o les dijo: después de 2000 años vendré pronto. Les dijo a ellos en aquel siglo primero, a la iglesia, a las 7 iglesias de Asia Menor, los recados que el Señor envió para cada una de las iglesias que existían en aquel tiempo. Estamos hablando aquí del siglo primero, y este libro de Apocalipsis fue escrito entre el año 64 al año 68. Cuando el Señor vino fue en el año 70 del primer siglo de la primera era cristiana. Entonces ya estaba muy pronto, por eso que dice: es que vengo pronto. Y ese pronto no puede ser pronto de aquí a 2000 años o más. Así que entonces, Cristo estaba mintiendo, porque la iglesia contemporánea nuestra no acredita lo que está escrito. No tiene esa revelación, entonces Cristo estaría mintiendo. Y el segundo punto es que su venida en el año 70, Él realmente vino. Ese es el segundo punto.
Entonces significa que Él no miente, no mintió y nunca mentirá. Porque Dios dice que no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso es lo que está escrito en la palabra. Entonces Él vino, sí, en el año 70, porque Cristo realmente vino. Y este regreso entonces ocurrió por la manifestación de la caída de Jerusalén. Si observo el segundo punto, obviamente todo se concretó en el momento exacto en aquellas iglesias, y aquellas iglesias no quedaron frustradas. Porque Jesús les pidió que esperasen y ellos esperaron confiando lo solicitado. Algunos pueden cuestionar sobre este tema del año 70, del primer siglo, pero pueden hacer malabarismos, pueden hacer lo que quieran, ¿no?, para tratar de cambiar el significado de lo que se les ordenó a estas dos iglesias, que sería manifestado Cristo en el primer siglo. Sin embargo, no hay manera de cambiar ese hecho. Que deberían estar ellos vivos. El Señor dice, en la palabra dice así, versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén, afirma, asegura, confía, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces era para ese tiempo, el primer siglo. Y eso, la iglesia contemporánea nuestra no lo atesora, no lo explica, porque falta revelación. Y infelizmente el ser humano quiere saber la verdad, pero le da miedo que la verdad sea contraria a lo que ha creído siempre. Esa es la razón porque muchos no consiguen entender estos temas por el miedo. Queremos conocer la verdad, pero cuando la verdad que viene nos cambia algo de lo que ya hemos aprendido, entonces preferimos quedarnos con lo que ya aprendimos y no avanzamos en esto, quedamos allí. Entonces no hay manera de cambiar eso, es muy difícil. Pero Él les dice que ellos estarían vivos, estarían con vida cuando fuera el regreso de Cristo. Le dice, pero lo que tienes es retenerlos hasta que yo venga. Entonces, si fueran 2000 años o más de 2000 años que Él le dice que yo vendré, tendrían que estar vivos. Todos ellos, los de las 7 iglesias de Asia Menor, principalmente aquí en Apocalipsis, en el capítulo 2, el mensaje era para la iglesia de Tiatira y para la iglesia de Filadelfia. Son 2 iglesias que no existen, existieron en el primer siglo, hermano. El primer siglo ya pasó, estamos en el siglo XXI. Eso es lo que el pueblo cristiano no consigue entender, las épocas, los siglos, las generaciones. Y esa es nuestra realidad, No existe manera de conservar la vida 2000 años después de muerto. Entonces la palabra, ahora vamos a ver la palabra que significa retén, o conservar en griego, significa krateo. Krateo significa agarrar, apoderarse, sostener, afirmar. Ese es el significado de retén. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces el significado de la palabra retén es tomar, es afirmar, apoderarse, es guardar, todo eso. Y esto dispensa totalmente la idea de que los hermanos de Tiatira y Filadelfia se aferrasen a la confesión de fe en el sepulcro, que podían estar muertos y allí también retener. No, es imposible poder retener la palabra en la tumba porque no hay conciencia. Pero según la tradición de la supuesta resurrección de los muertos, estarían entonces como que atentos, y cuando viniera Cristo, si viniera en el siglo XX o más adelante, siglo XXI más adelante, entonces tendrían que ellos estar atentos, y de allí despertarían y saldrían como emergiendo físicamente de los sepulcros
No tiene ningún sentido eso, hermano. Usted tiene que pensar que eso es imposible en el mundo físico y en el espiritual. Para mantener a los hermanos con la idea distorcida, las iglesias entonces te enseñan de que los cuerpos van a resucitar y van a salir volando al cielo, azul celeste. Y todo esto es entonces una manipulación, son mecanismos, ¿no?, para la persona tener fe. Y se toma eso y allí no avanza en el conocimiento, en la ciencia cristiana. Manteniendo siempre sus mentes allí, que Cristo va a volver, que Cristo viene, que Cristo va a regresar un día, y nunca acontece, y nunca acontecerá, porque eso sucedió en el año 70. Y eso sucedió, como repetimos, por la caída del templo en Jerusalén. Y allí hubo un cambio de pacto. Entonces, muy difícil hacer entender la persona, pero la Biblia enseña la verdad. La Biblia está escrita para eso. En Mateo 26, 48, vamos a ver qué es lo que nos dice acá. Mateo 26 y el versículo 48. Dice, aquí habla del arresto de Jesús. En el 48 dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. O sea, también es esta palabra aquí como krateo, también en griego significaría también prenderle. Entonces es como afirmar, es agarrar, es sujetar, como decimos así en Latinoamérica, agarrar, ¿no?, que es un término más común. Y entonces retener significaría eso, retener hasta qué, ¿no?, como le dice acá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, dice retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y eso está en el versículo, entonces, como decimos, en el capítulo 3 de Apocalipsis, para la iglesia de Filadelfia y la iglesia también de Tiatira. Aquí los dos versículos usted lo puede tomar nota allí. Apocalipsis 3:11 y Apocalipsis 2:25. Son los dos versículos que estamos trabajando para traer este mensaje de estas dos iglesias que fueron exhortadas a tomar, a retener esta palabra hasta que el Señor viniera, y eso sucedió entonces en el año 70. Y eso fue en aquel siglo primero, hace 2000 años atrás, que sucedió todo eso. Y ellos afirmaron y estuvieron allí, y el apóstol Juan fue el que estuvo hasta que el Señor vino, fue el único apóstol de lo que pudo ver que realmente todo eso sucedió, justamente lo que el Señor a él le había traído como revelación. Él lo escribe allí, hace entonces el escrito de Apocalipsis completo, que significa que Apocalipsis ya pasó, hermano. El Apocalipsis ya aconteció en el siglo primero de la primera era cristiana. Fue eso en el año 70 después de Cristo, ¿eh? Hace ya 2000 años atrás. Ellos agarraron, ellos sostuvieron, ellos retuvieron, ¿eh? Así es lo mismo que sucedió en los hermanos de las otras iglesias, porque todos los mensajes fueron dirigidos, el Apocalipsis fue dirigido para las 7 iglesias de Asia Menor y no para otras iglesias. Son esas las que estaban allí, el Señor trabajando con los hermanos que estaban allí, seguidores de Cristo, ya eran cristianos. La iglesia de Tiatira y de Filadelfia, entonces usted lo encuentra aquí en el libro de Apocalipsis. Y eso fue entonces una firme confesión de la venida de Cristo que se acercaba en aquellos días. Entonces este análisis, hermano, prueba categóricamente por A o B que la venida de Cristo fue justamente en el primer siglo. Aunque digan o no lo digan, todo está escrito y muy claro. El paradigma de que Jesús aún vendrá, mi hermano, mi hermana, está tan arraigado en la creencia cristiana, en un 99% del evangelio o de los evangélicos se mantienen rebeldes al mismo Cristo, en quien dicen creer,
es absurdo y no ven que están llamando a Jesús de mentiroso. Por eso cuando usted escuche estos mensajes, examine las Escrituras, escúchelo con calma. Si no lo entendió, vuelva a escucharlo hasta que se le revele lo que está escrito. Porque fue esto escrito para las 7 iglesias de Asia Menor. Lo volvemos a repetir porque es necesario, hermano. Es necesario que usted lo entienda, que el Apocalipsis completo ya sucedió en el año 70 después de Cristo, en la caída de Jerusalén. Cuando cae el templo en Jerusalén, fue cambiado el pacto y allí terminó esa dispensación, el antiguo pacto o el Antiguo Testamento. Y allí entonces viene el Señor y cambia el pacto. Y por eso es que estamos hoy en un nuevo pacto, es un nuevo testamento. Entonces cuando la persona escucha y no lo lee, o una no lo entiende, o otra no lo quiere entender, por lo que decíamos, que el ser humano quiere saber la verdad. ¿Ya? Quiere saber la verdad, pero le da miedo que la verdad sea contraria a lo que ha creído toda la vida. Ese es el mayor problema para poder entender la escatología bíblica que ya es realizada. Entonces, al pensar de la manera que el preterismo está errado, es simplemente decirle no al Señor. No me interesa por lo que usted hizo. Entonces están llamando a Jesús de mentiroso. Al defender esa mentira, están llamando a Jesús de mentiroso. Si el mismo Señor dijo que he aquí yo vengo pronto, eso se lo dijo en el primer siglo al apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis. Y este mensaje entonces de Filadelfia y de Tiatira se cumplió. Y toda la escatología bíblica ya es cumplida, ya es realizada. Por eso estamos en esta tarde trayendo un tema muy sencillo, muy simple, pero esclarecedor. Para no tener tanto versículos, solamente trajimos 3 versículos. Examine las Escrituras. Conozca la verdad, porque está escrito. Dice, conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Yo pensaba, ¿libre de qué? Libre del engaño religioso. Con esto nos despedimos y los dejamos cordialmente invitados, como siempre, para un nuevo mensaje. Esperando siempre que tengan una excelente semana y que podamos seguir avanzando en el conocimiento y creciendo a través de la escatología bíblica ya realizada. Para todos ustedes entonces les envío un fuerte abrazo a todos los que no conseguí saludar por este año nuevo que estamos comenzando recién el mes de enero. Gracia y paz.